Cuando murió el Papa Julio II, aquel con cuya tumba Miguel Ángel había tenido tantos problemas, en realidad nunca terminó la tumba de Julio II. Digo, cuando murió este Papa, subió al trono pontificio Pablo III. Y ya este Papa nuevo estaba medio celoso de los trabajos que había hecho Miguel Ángel para Julio. Y quiso que su gobierno en Roma tuviera también creaciones del Michelangelo. Y le encargó entonces la Capilla Sixtina. En realidad le encargó el muro ditrás del altar, pero no el techo, porque el techo ya estaba pintado. ¿Pintado por quién? Por el propio Miguel Ángel. Y se le indicó, mire, dice, pínteme la pared, ya que me pintó el techo, y le voy a dar una idea, dice el Papa, ¿no? O el tipo que lo llamó. Dice, pínteme acá en la pared el juicio final. Toda una imagen edificante tiene que ser acerca del juicio final. Es decir, espantosa. Sí, sí. Es edificante cuando uno ve qué mal que la están pasando en el juicio final las almas y los cuerpos de los pecadores. Bueno, Miguel Ángel lo pensó. Hacía 15 años había terminado el techo y le había costado muchísimo. Trabajaba sobre un tablón de espaldas, un andamio altísimo, de espaldas así trabajaba. Él mismo ha escrito esta desgracia de pintar. Era un buen sonetista Miguel Ángel y contaba todo lo que le dolía. Y lo peor de todo, quizá lo que más le dolía, es la convicción que él tenía de no ser un pintor. Él se consideraba escultor y creía que era totalmente vano someterse a aquellas penurias por un arte que le era ajeno. A él le gustaba esculpir y no pintar. Pero de todos modos aceptó el encargo y se puso a trabajar. Cuantito esto se supo, es decir, que Miguel Ángel estaba pintando, entró en escena un personaje temible del que hemos hablado algunas veces, era Piero Aretino. El Aretino era poeta, pero también una especie de cronista de la época. Solía escribir cartas, escribía cartas, y todos los poderosos leían con deleite aquellas cartas del Aretino, que casi siempre eran innobles. Y era tan temible el Aretino con estas cartas, que los poderosos evitaban enemistarse con él para no convertirse en tema de esas cartas. Él era poeta y distribuía estos pasquinazos por toda Europa. Y en realidad la mejor forma de no figurar en aquellas cartas era pagarle al Aretino. Era un chantajista. Hasta ese momento Pietro Aretino no le había prestado atención a Miguel Ángel, porque en realidad era bastante pobre Miguel Ángel. Y también lo conocía por que tenía malas pulgas, tenía carácter un poco violento, y después de todo en su vida no había mucho que contar. Hasta que un día la amistad del Michelangelo con Fredo Di Pollio, Gerardo Perini y Tommaso Cavalieri, eran unos muchachos, dio pie a algunos comentarios. A ver. Que no vamos a repetir. A partir de entonces, Miguel Ángel se convirtió en blanco del Aretino, que además era muy aficionado a la pintura y al arte. Un día, en medio de los trabajos iniciales del judicio, Miguel Ángel recibió una carta del Aretino desde Venecia. En la carta le daba algunas sugerencias, lo trataba con cierta hipocresía y le pedía un tributo para que, una vez que la obra estuviera terminada, él pudiera hablar bien de ella. Pero Miguel Ángel no tenía lugar para consejos y despreciaba al Aretino. Muy bien. Rechazó con gracia sus comentarios artísticos, le contestó y le prometió enviarle un regalo, pero siguió con su trabajo y se olvidó del regalo. Era una negligencia que Aretino no perdonaría. Los trabajos del fresco duraron desde 1536 hasta 1541. Los funcionarios papales, al descubrirse la obra, quedaron desconcertados, porque era una obra de una crueldad y desesperación terroríficas. Pero lo que más impresionó
fue que los personajes estaban desnudos. Miguel Ángel no había disimulado ninguna de las partes del cuerpo. En el techo también había hecho lo mismo, pero en el techo no se veía tan de cerca. Reapareció entonces el Aretino, que... Ya el nombre no me lo banco. Se convirtió en portavoz de su moral ultrajada y tomó posición contra el Michelangelo, que por otra parte era más austero y severo que nadie. La carta con la que lo atacó públicamente es una maravilla de insolencia y sarcasmo. Eligió las palabras que más podían herirlo y tomó las habladurías acerca de sus relaciones con muchachos jóvenes. Señor. También contó sobre supuestos negociados con el dinero que el Papa Julio había pagado para su tumba. Qué tiempos aquellos, ¿no? Parecen algo a los tiempos que vivimos, ¿eh? Bueno, y además se atrevió a pedirle al artista otro tributo para no seguir padeciendo sus sanciones. Pero aquella crítica recorrió todas las cortes de Europa. Miguel Ángel quedó muy deprimido, pero no respondió nunca al Aretino. Los ataques llegaron hasta la propia obra. El Papa Pablo IV, sucesor de Pablo III, que se había muerto, se murió realmente mientras nosotros estamos hablando de todo este asunto, ¿no? Se murió y vino Pablo IV. Y Pablo IV quiso destruir la pintura. Dijo, no, vamos a destruirla, ¿cómo puede ser un tipo? Mirá ese. Pero chocó con la protesta de muchos artistas que consideraban que la obra era una maravilla. Pablo IV aceptó no destruirla, pero eso sí, ordenó corregirla. Y convocó para eso a un pintor mediocre, Daniel de la Volterra, que tuvo que vestir a los personajes. Y aquel pintor lo beneficiaron con el sobrenombre de el Braguetone. El Braguetone. Le puso pantalones a claro, le metía calzoncillos, pañales, una hoja, un jarrón florero. Il Braguetone. Il Braguetone. Miguel Ángel vio sin intervenir los esfuerzos que hacía el de Volterra para tapar su obra. Dicen que incluso lo visitaba y lo miraba trabajar. Pasaba por al lado, lo miraba con desprecio y se mandaba una carcajada impostada cada vez que Volterra comenzaba un trazo. Tanto es así que el propio Braguetone pidió que se alejara a Miguel Ángel de su lado para poder trabajar tranquilo. Bueno, después de la corrección de Volterra hubo asaltos que hicieron todavía más daño. Tanto daño, asaltos quiero decir, tipo que la raspaban, la obra, la atacaban, en fin. Hoy ya no puede imaginarse la obra en su estado original. Hay una copia de Marcelo Venusti que ofrece una vaga idea de lo que fue eso. Después vino el desastre completo, con el moho, la humedad, nadie la cuidó. Y así fue como la crítica de Aretino y su influencia vino a destruir, literalmente, una de las más grandes obras de Miguel Ángel. Por suerte, en estos tiempos, los personajes maledicentes como Aretino ya no existen, ni tienen poder. ¿Estás seguro? Sí, eso es lo que dice acá en este informe, bueno, que está escrito, no le puedo decir por qué. Bueno, hemos ido a la discoteca y le contamos este asunto al discotecario, que se apresuró a tomar partido por el Aretino. pero qué mala onda. Dijo, a mí me gustan esos tipos que escriben yo siempre y así. Y además eso de ir tapando una cosa a otra, después ya estaba para los cuernitos, ¿no? Los vio esos que le dibujan a las fotos, los bigotes, un antifaz. Gente turistas que le escriben en las distintas partes del cuerpo direcciones, sugerencias. Bueno, pero le contamos esto, y el tipo, que como he dicho había tomado parte por el bando de Pietro Aretino, Pietro Aretino, ¿en qué año estamos hablando? No, está bien, me falta un...
esto es para mí. Me falta un poeta que estaba enamorado de Lucrecia Borgia en Ferrara, pero no me puedo acordar. Algún amigo erudito me lo va a decir. No, era otro. Bembo se llamaba. Este es el aretino. Y el discotecario me dio el disco Cartas Viejas. ¿Cartas Viejas? Cartas Viejas, por la carta que a las viejas cartas del aretino que hoy pueden leerse en todas partes. Cartas Viejas es la versión clásica de Carlos Gardel, dedicado al pobre Miguel Ángel y a todos los que son víctimas de aretinos maledicentes.